Hoy estamos aquí reunidos para una mesa redonda virtual en conmemoración a los 50 años de fallecimiento de una de las letras fundamentales, de las voces fundamentales de la literatura mexicana, como lo fue el maestro Julio Torri. Para ello hemos invitado a 5 especialistas y amantes de la literatura de Julio Torri para que nos puedan acercar a su obra, a su vida y poder saber un poco más de lo que Julio Torri significó y seguirá significando en la literatura mexicana. Vamos a empezar con el doctor Fernando Curiel, quien es maestro en la UNAM, a quien damos la bienvenida y cedo el uso de la palabra. Simplemente la mención de este libro, donde está el recuento de la tropa ateneísta. Se llama El Ateneo de la Juventud AZ. En una de las efemérides de Julio Torri, me invitaron a estar presente en la ciudad de Saltillo, su ciudad natal. Y hubo una pregunta insistente: ¿cuál era la comparación entre Torri y Alfonso Reyes? Una pregunta muy insistente a lo largo de la reunión, y solamente se me ocurrió que era un poco la diferencia entre Monterrey y Saltillo, como fenómenos urbanos, ¿sí? Julio Torri fue el penúltimo de los ateneístas con vida, muere en 70, si no estoy equivocado, y Martínez Guzmán muere en 76. Julio Torri fue siempre una figura absolutamente extraña, digamos exótica, singular dentro del Ateneo, ¿sí? Un escritor sencillamente prodigioso que llevó una vida muy reservada, muy recatada, muy secreta, y siempre será dentro del Ateneo no esa figura, digamos, más o menos previsible que es Alfonso Reyes, sino un cuerpo extraño dentro del Ateneo. El motivo por el cual estamos reunidos justamente es el de la decisión que se ha tomado, que felicito, de que un número de la revista de la UNAM, que se llamó Julio Torri de la A a la Z, como ven, hay una cierta obsesión sobre esta cuestión de puramente alfabética. Un número que hicimos con todavía Vicente Quirarte como secretario de redacción secretario de la revista, y fue un número que nos enseñó, salvo que Vicente tenga otra opinión, nos enseñó mucho sobre Julio Torri y sobre la recepción de Julio Torri al momento de publicar la revista. La participación fue sumamente nutrida, parece que fue un número bastante importante, y reitero que felicito la idea de que se ha publicado justamente en el estado de Tabasco, donde está depositado, donde se encuentra la Biblioteca Julio Torri. Entonces, esta es una forma de homenaje que lo veo muy viva, muy activa. Que yo recuerde de la hechura de ese número, Vicente podrá abundar sobre esto o corregir, fue el de, en mi trato personal viejo con Juan José Arriola, quien es el culpable de mi zambullida sin llanta de protección, a secas, en el mar de la escritura. O sea, si a alguien le puedo yo achacar esta circunstancia es a Arriola, que era mi profesor de declamación en la escuela de teatro, y un buen día me dijo que quería hablar conmigo, ya a solas me dijo que si yo reparaba y que era un pésimo actor. El mundo se me hundió en ese instante, pero me hizo 2 preguntas muy a lo Arriola enseguida. La primera, que si yo estudiaba alguna otra carrera.
Le dije, sí, claro, estudio Derecho, además de teatro, y me preguntó que si yo había vivido en provincia. Le contesté desde luego que sí. Yo viví muchos años, infancia, adolescencia, en Taxco Guerrero, Guerrero mártir, por cierto. Entonces concluyó Arriola que en realidad lo mío era la literatura y no el teatro. Lo derivó de esas dos respuestas, que yo estudiaba la carrera de Derecho y que además tenía la experiencia de ser provinciano. Con estas señales Arriola concluyó que lo mío era la literatura y me abrió las puertas del taller Mester, legendario taller Mester. Cuando se presentó la oportunidad de preparar el número de la revista de la UNAM sobre Arriola, yo directamente negocié con él su participación. No podía faltar Arriola en un homenaje como el que estábamos preparando. Van 2 minutos y 60 segundos. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, entonces Arriola ya no estaba muy bien de salud, fue una negociación insistente de mi parte y él dispuesto a colaborar, y el resultado es un texto que está incluido obviamente en el número de la revista, que se llama prodigiosamente Julio en su torri. Creo que ya el solo título es un texto arriolita o arrioliano indiscutible. El número, repito, lo hemos estado comentando mucho con Vicente, ya ha pasado los años, sigue mostrando sus excelencias, su oportunidad, hay distintos lectores, distintas generaciones. Entonces, por ese lado, creemos que se cumplió por parte de la revista de la UNAM el obligado homenaje a Julio Torri, homenaje que consiste en su relectura, una lectura siempre en el tiempo. Entonces, este es uno de los puntos esenciales para mí a comentar ahora que me dan ustedes esta oportunidad. Y lo siguiente es el de un proyecto que tiene que ver con esta idea de una permanente crítica lectura de Torri, extraordinario escritor, que es un proyecto que se llama Breve Ateneo. Con anterioridad yo he publicado en la Biblioteca del Estudiante Universitario una antología que se llama Prosa Atenea, donde están obviamente lo que llamaríamos los autores ciclopios del Ateneo, Reyes, Vasconcelos, Enrique Sureña y todos estos. Ahora le llega el momento al Breve Ateneo, que cuya lista desde luego encabeza Julio Torri. Este es un ejercicio donde se verá el tipo de literatura concisa, el tipo de literatura breve en el que están, a partir de Julio Torri, autores muy importantes como Mariano Silva y Aceves, como Carlos Díaz Dufo Jr., y desde luego los momentos de brevedad de por ejemplo, Alfonso Reyes, e igual de un Vasconcelos. Este es un proyecto, preguntabas, chicos, sobre algún título de algún libro que quisiera yo mencionar, pues ya apareció, que es justamente, este es el que quería mencionar, que está en un proceso de elaboración. Creo que básicamente es lo que yo tengo que estar comentando. Ando por el minuto 4, me siento completamente dentro de la ley de la comunicación, estoy cumpliendo a cabalidad el tiempo señalado. Entonces, de manera sumaria, aquí quedaría yo prácticamente en el comentario de Torri. No hay forma de terminar la selección de una obra tan breve como la de Torri. Es breve en el número y es infinita en sus posibilidades. Antologarlo es una tarea sumamente complicada porque es un autor
siempre contemporáneo. Es un autor siempre experimental, es un autor con una formación muy rigurosa en lo que sería historia, géneros literarios. No de balde, libro poco leído, está su Historia de la Literatura Española, que por cierto hay el comentario, sobre todo de mis amigas que fueron sus alumnas, que era un hombre, un profesor extraordinariamente aburrido, ¿sí? O sea, no tenía el don oratorio de sus compinches ateneístas, dicho en el buen sentido. Entonces, Torri ofrece una extraordinaria novedad, como lo ofrece Vasconcelos, como lo ofrece Reyes, como lo ofrece Enrique Sureña. Entonces no me quedaría para dar ya, ahora sí, no solamente prometerlo, sino concluirlo, antes del tiempo reglamentario, ¿sí? Antes de que suene el silbato del árbitro, dar por concluida mi intervención y desde luego expresar mi enorme júbilo de estar acompañado por ustedes en esta ocasión y desde luego llamar la atención sobre el hecho de que el Estado de Tabasco es poseedor, ¿sí? Ni más ni menos que una biblioteca hecha con tanto esmero, con tanto, diría yo, con tanta perversión en algunos temas, como la formada por Julio Torri. Les agradezco extraordinariamente su invitación y su atención. Muchas gracias, doctor Fernando. Para continuar esta mesa redonda, ahora vamos a escuchar al maestro Francisco Magaña, quien es poeta, editor y director de la Dirección de Publicaciones y Literatura de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco. Adelante, maestro Francisco. Muchas gracias, un gusto saludarlos a todos. Muy contento por la oportunidad de participar hablando sobre Torri, un autor al que no se lee quizá como uno quisiera, o el entusiasmo que provoca en uno quisiera contagiarlo. Y quiero empezar con una opinión de Arreola, que viene en lo que ahora se está trabajando como el libro Julio Torri de la A a la Z, que dice Arreola: pero de pronto allí viene Julio Torri sprinteando en su bicicleta, gritaba Mejía Sánchez en la esquina Ramón Guzmán, el paseo de la Reforma, esa que ahora se llama de otro modo, como ha dado en llamarse tantas calles, esquinas y plazas de la olvidadiza ciudad. Vamos alcanzándolo, y lo alcanzábamos antes de que llegara a su casa, sitiándolo a preguntas casi siempre las mismas. Don Julio, ¿por qué no escribe usted más? Y don Julio, ya con el pie en el estribo, nos contestaba: hay que escribir siempre de menos, para que los lectores agreguen todo lo que hace falta. No escriban si puedan aguantarse también las ganas de escribir, como le dijo Rilke en alemán a todos los jóvenes poetas de este mundo, capaces de entenderlo aunque no hablen alemán. Por favor, no escriban de más ni para los demás, que viene a ser lo mismo. Escriban para ustedes mismos, y si otros los escuchan leyéndolos, magnífico, y basta con que sean 2 o 3. Eso lo escribió Arreola en el texto que Fernando le solicitó para la revista, para el número monográfico. También cita ahí el maestro Fernando Curiel, cita lo que dijo Torri: después de 25 años debe solo publicarse libros perfectos. Cyril Connolly, en un libro que en México se conoció gracias a Vicente Quirarte cuando estaba en la dirección de publicaciones de la UNAM, En la tumba sin sosiego, con la traducción de Ricardo Baez en aquella mítica edición de Sur,
Dice igual que el único compromiso, que el único deber de un escritor es escribir una obra maestra. Esta es la edición, la primera edición, esa bellísima que luego nos hizo el favor Vicente de dar a conocer acá en México. Bueno, y todo esto porque Torri, lo dice Arreola, un escritor de la esencia y de lo esencial. La brevedad en Torri contrasta con esta magna obra de su gran amigo Alfonso Reyes. En su correspondencia, curiosamente, quien escribe más, cuestión de su soledad, de la forma en que vivía, los correos de Reyes son más bien breves, y los de Arreola, los de Torri sí son bastante extensos. En 1995 la UNAM, gracias al investigador Sergio Saizev, publicó los epistolarios, que bueno, que nos muestra que era un escritor de casta, no otra cosa, porque es un volumen casi de 500 páginas en correspondencia con 26 destinatarios. Entonces, que rebasa en mucho la cantidad de su obra. Maestro Magaña, creo que se detuvo conexión. Reyes, un tono pues, diplomático, solemne, contrasta con la prosa muy ágil, movida, con cierta maledicencia, ¿no? Con algo por ahí que hacía puede contar los chismes, lo que estaba pasando, pero de una manera bastante ágil. Difícilmente deja uno de leer las cartas de Torri, que sucede exactamente con su obra. Dice José Emilio Pacheco que puede leer la obra que en 1917, que es Ensayos y Poemas, si no mal recuerdo, y que después ya publica de fusilamientos, en fin, los dos libros esenciales en nuestra literatura, ¿no? En nuestra literatura, y creo que anticipa en mucho todo lo que vendría haciendo después Arreola. Y es curioso que a los 15 años Torri publica todavía en una revista de Saltillo, en un periódico de Saltillo, Vester, y dos textos más posteriormente, que son el diálogo de los libros, una delicia de texto, y el diálogo de los murmuradores. O sea, desde antes de llegar a afinarse, si es que se puede decir así, al Distrito Federal, y que encuentra todo el cobijo con Rey, con lo que serían los ateneístas, ya la muestra de la brevedad, de la concisión de este minimalismo tejido de orfebre, estaba ya desde sus primeros escritos, ¿no? Entonces yo celebro muchísimo que esta feliz conjunción a través de maestro Fernando Curiel y de nuestro Vicente Quirarte, que lleve a que la Secretaría publique este libro, que ya está bastante avanzado, ya con algunas propuestas de portada y todo, y ya se los haremos llegar en su momento de revisión, pero sí muy adelantado. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar acerca de Reyes, y en honor a su brevedad. Muchas gracias. Gracias, maestro. Vamos a seguir. Igual otra vez tuvo un problemita de conexión el maestro Felipe, pero vamos a dejar que entre y continuamos con el mismo plan. Para continuar, vamos a ceder el uso de la palabra al poeta, editor, crítico literario y maestro de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pues una figura también muy importante dentro de la edición de las obras de Torri, el maestro Vicente Quirarte. Muchas gracias. Gracias por su presencia, por su asistencia a esta comunicación virtual. El anuncio que acaba de hacer
mi querido amigo Francisco Magaña, nos llena de gozo porque en estos tiempos de cólera, en estos tiempos de comunicación a distancia, obtener un libro impreso es un milagro doble. Así que celebro que Torri vuelve a estar entre nosotros. Y como bien dijo el doctor Curiel, un gran escritor siempre es nuestro contemporáneo. De tal manera que estamos recordando los 50 años de la presencia ausente de Julio Torri, pero precisamente por eso es que siempre está entre nosotros. Yo no dejaré de agradecer suficientemente a mi querido Fernando Curiel la oportunidad de ser su secretario de redacción en la revista de la universidad. Efectivamente, en ese entonces se cumplía el centenario del natalicio de Julio Torri. En 1889 nació él, entonces en 1989 estábamos celebrando el centenario y con ese motivo se le ocurrió al señor director, que entonces era Fernando Curiel, convocar a varios escritores y tuvimos realmente un éxito enorme porque hubo la oportunidad de convocar a 38 autores que representaban a diversas generaciones de lectores de Torri, entre ellos sus alumnos, testigos que lo vieron cruzar por la calle y lectores que lo conocieron de otra manera. Sería exhaustivo mencionar a todos los autores que participan allí, pero sí quiero mencionar el caso de Alicho Macero. No sé ni cómo tuvimos esta maravillosa colaboración de él, pero dice lo siguiente: quienes lo tuvimos cerca, lo recordaremos como el hombre breve de estatura, torpe para expresarse oralmente, sagaz y sabio. Nuestra historia literaria lo tendrá entre los ingenios que hicieron del arte escrito una manera invariable, de ser antioratorio. Efectivamente, Torri no era un hombre que se caracterizaba por ser un gran orador, como sí lo fueron sus compañeros de generación, como lo dijo el doctor Curiel, pero era un príncipe escribiendo. Y lo que dice Gastón García Cantú también me gusta mucho, porque resume lo magistral de su vida, intensa y altiva. Él tuvo una biografía donde se inventó un personaje, y como dice Louis Panavier en un fragmento de su colaboración, dice: Julio Torri es el más mexicano de los franceses. Efectivamente, Tabasco tiene la fortuna, y tenemos la fortuna de poseer esa biblioteca, de consultarla, la biblioteca de Julio Torri. Y en ese sentido quiero recordar al entonces director de la biblioteca en el año centenario de Rimbaud, el año 91, estaba director el poeta y amigo nuestro, Ciprián Cabrera Jasso. Y Ciprián Cabrera Jasso me permitió explorar esa biblioteca que me pareció realmente desde entonces maravillosa y que me llamó la atención, por ejemplo, ver libros dedicados a Alfonso Reyes entonces. Entonces yo dije, qué ingrato es Alfonso Reyes, qué ingrato es Torri, que no leyó los libros de su amigo Alfonso Reyes. Pero después me di cuenta de que esa era una maña de bibliófilo. No abrir los libros y dejarlos intonsos es una pasión de un bibliófilo auténtico como lo fue Julio Torri. Gracias a él, a esa pasión, podemos gozarla de manera cotidiana. Y me gustó mucho lo que el doctor Curiel señaló al comparar a Torri y a Reyes. Yo siempre los he comparado con Stan Laurel y Oliver Hardy. Uno era el gordo, otro era el flaco, incluso hasta físicamente se parecen a esos personajes maravillosos que fueron Stan y Oli. Y en su obra son iguales, es decir, Alfonso Reyes es caudaloso, es enorme, y Julio Torri es breve desde su figura en su obra. Estoy de acuerdo, querido Chico, cuando mencionas que
Después de los 25 años, como dice Julio Torri, debe solo publicarse libros perfectos. Y él lo hizo a los 28 años que tenía cuando publicó ese libro extraordinario que es Ensayos y Poemas, 1917. Yo siempre he considerado que el I sale sobrando. Son ensayos, son poemas, y son poemas que son ensayos. Son torrianas. Y precisamente lo que la exigencia única de los que colaboraron en la revista fue pedirles textos que fueran verdaderas torrianas, o sea, que fueran textos breves, que tuvieran esos tres elementos que exigía Edgar Allan Poe al texto perfecto: brevedad, intensidad y efecto. Y eso es algo que supo transmitir y enseñarnos de manera cotidiana Julio Torri, y que nos enseña siempre que lo releemos, porque es un autor para leer y releer todo el tiempo. Quiero terminar este comentario con una cita. Bueno, quiero mencionar dos cosas de la revista antes de terminar. Ya habían escrito textos que nos permitieron reeditarlos Luis Cardoso Aragón, Salvador Elizondo, José Luis Martínez y Felipe Garrido, que se encuentra aquí con nosotros. Ellos ya habían escrito textos sobre Torri y nos permitieron reproducirlos. La portada magnífica y el diseño de interiores estaban entonces a cargo del talentosísimo Bernardo Recamier, este artista plástico que hizo una portada inolvidable donde aparece unos restos de una bicicleta, sabemos que es una bicicleta, un manubrio, una media de mujer y un zapato de tacón. Eso era Torri. Torri era, en resumen, eso. Y de allí que haya escrito, esta redacción que entonces era yo, un apunte a lápiz en un ejemplar de Ensayos y Poemas olvidado a bordo de un autobús Pino Artes. Y es un acróstico que reproduce las 10 letras del nombre de Julio Torri. Jamás quiso ostentar la muestra de su genio, último en el linaje del escritor minero. Lamb y Schwab en su estilo mezclaron bien el rudo idioma de Rodrigo en impecables odres. Oímos en el aula al profesor Mediano. Tarde nos enteramos de su exigencia extrema. Obseso de las mujeres y la palabra justa, raptor de los instantes que viento y tiempo esfuman, ronda por los pasillos de escuelas de muchachas, invierno al cual emboscan a premios del verano. Gracias por esta oportunidad, por haber estado con ustedes, recordando a un escritor siempre vivo, siempre actual, como es Julio Torri. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Vicente Quirarte. Bueno, vamos a dar continuación a esta mesa. Ahora le cederemos el uso de la palabra al maestro, a un narrador, editor, ensayista, cronista y divulgador del fomento a la lectura, miembro también de la Academia Mexicana de la Lengua, el maestro Felipe Garrido. Debo decir que yo he oído muy poco de lo que han dicho ustedes, porque mi conexión se ha interrumpido 2 o 3 veces, pero más o menos creo que Alfonso Reyes nacieron el mismo año y 10 años antes que Borges, que de alguna manera le debe a los dos, tanto a Julio Torri como a Alfonso Reyes, mucho de lo que Borges convirtió después en una obra propia, maravillosa, pero entre sus maestros se pueden citar a estos 2 escritores. A mí lo que más me interesa es que lo que nosotros decimos de Torri se traduzca en que Torri vuelva a tener más lectores, o tenga más lectores de los que ha tenido. Nunca serán suficientes. Siempre habrá razones para buscar nuevos lectores de Julio Torri.
¿Y dónde encontramos a Julio Torri en este momento? Básicamente en dos libros. Uno se titula Tres libros, se publicó en 1960 de fusilamientos, y una sección al final que se titula Prosas dispersas, que fue su editorial. Siempre en ese tiempo publicaba libros importantes, que se llama La literatura española. Él fue maestro de literatura española durante 36 años en la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Y el otro libro donde podemos encontrar a Julio Torri se titula Obras completas. Está publicado en 2005, también por vía recogido. Fue Sergio Zaitsev, que ya hemos mencionado aquí, un investigador nacido de varios autores mexicanos, no solamente. Por supuesto, Torri está en redes sociales, Torri está en Google, pero yo quisiera invitar a que un hombre que amó tanto a los libros y que dedicó una parte muy importante de su trabajo a ser bibliotecario, fue el primer jefe del Departamento de Bibliotecas de la SEP de Vasconcelos, y después fue jefe del Departamento de Publicaciones. Él se encargó de la edición de lecturas para mujeres, de lecturas clásicas para niños, y de los 17 tomos de los clásicos, de esos clásicos verdes, que yo creo que se han reproducido después también. Yo quiero leer algunos textos de Torri, porque creo que no hay mejor invitación a leerlo que probarlo. La humildad premiada dice: en una universidad poco renombrada había un profesor pequeño de cuerpo, rubicundo, tartamudo, que como carecía por completo de ideas propias, era muy estimado en sociedad y tenía ante sí brillante porvenir en la crítica literaria. Lo que leía en los libros lo ofrecía trasnochado a sus discípulos la mañana siguiente. Tan inaudita facultad de repetir con exactitud constituía la desesperación de los más consumados constructores de máquinas parlantes. Y así transcurrieron largos años hasta que un día, en fuerza de repetir ideas ajenas, nuestro profesor tuvo una propia, una pequeña idea propia, luciente y bella como un pececito rojo tras el irisado cristal de una pecera. El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, vida más que empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Hablaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas, los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y la miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísales
y a pesar de todo, fascinante, mágica, sobrenatural. Otros de Torri para escribir, y en su afán por la brevedad llega a textos como los siguientes: el gozo irresistible de perderse, de no ser conocido, de huir. Eso podría ser el lema en un escudo personal de Torri: el gozo irresistible de perderse, de no ser conocido, de huir. Así vivió él, vivió esquivando las apariciones en público, las ceremonias donde él pudiera ser figura. Él disfrutaba su vida de maestro de literatura. Y nos dice también: los sueños nos crean un pasado. Ese es un ensayo. Torri es, de alguna manera, básicamente ensayista, y a mí me ha sido muy útil en mis clases, porque puedo, cuando tratamos de distinguir los géneros literarios, puedo citar un poema de una línea, que es Rubio, pastor de barcas pescadoras, de Gorostiza, y puedo citar un ensayo de una línea, que es Los sueños nos crean un pasado, de Julio Torri. Un hada le había concedido el don de abrir cualquier diccionario justamente en la página donde se hallaba la palabra buscada. Este buen deseo de Julio Torri, que convirtió en uno de sus textos mínimos, ese se ha hecho realidad, porque en la actualidad, con los instrumentos electrónicos que tenemos, podemos, vienen a ser nuestra hada, que nos permite ir directamente a la palabra que nos interesa conocer. Uno de los más profundos textos, creo yo, dirigidos a otros escritores por Torri, dice: tan pronto como un escritor nos descubre la mecánica de su pensamiento y el cielo bajo de sus ideas preferidas, se nos cae de las manos y de la gracia. Guárdate de descubrir tus rutinas y tus procedimientos, y haz creer que tu cerebro no repite jamás sus operaciones y que la tapa de tus sesos es el espacio infinito. Y en su aspiración de escritor, Torri se propone algo difícil de realizar. Yo creo que todos escribimos como podemos, no como quisiéramos. Pero Torri quisiera que escribiéramos obras en que el autor se pone en ellas todo entero. Obras que son sondeos por las menos exploradas regiones del alma. Obras que renuevan los símbolos y las imágenes con que traducimos nuestro pensar. Comunicación de estados de ánimo en que el espíritu se halla en descuido o en tensión inefable. Hastío del párrago literario y de la explicación y de las concesiones y mutilaciones en provecho de la comunicación. Verdades oscuras y densas, impenetrables a los muchos y que hacen florecer la fantasía de los pocos. Es decir, por encima de la mera comunicación hay que buscar, según Torri, estas verdades oscuras y densas, impenetrables a los muchos y que hacen florecer la fantasía de los pocos. Ley de salud mental, dice Torri: no sufras por cosas imaginarias. Y luego, no pierdas de vista tus ideas fijas. Mantente alerta, porque son la puerta que da a la locura. Escribe luego lo que piensas, escribe de inmediato lo que piensas. Mañana ya será tarde. Tu emoción, tu pensamiento se habrán marchitado. El escritor ha de tener a su servicio una firme voluntad, siempre ha de estar dispuesto a escribir.
Y para terminar, dos textos como opuestos entre sí, pero dos extremos de Julio Torri. La balada de las hojas más, y que dice: nos mecemos suavemente en lo más alto de los filos. La balada de las hojas más altas, que está dedicado a Enrique González Martínez. Bueno, entonces empiezo para que tenga continuidad. Nos mecemos suavemente en lo alto de los tilos de la carretera blanca. Nos mecemos levemente por sobre la caravana de los que parten y los que retornan. Unos van riendo y festejando, otros caminan en silencio. Peregrinos y mercaderes, juglares y leprosos, judíos y hombres de guerra, pasan con premura y hasta nosotros llega a veces su canción. Podrían acabarse con solo un puñado de doblones o un milagro de Nuestra Señora de Rocamadour. No son bellas sus desventuras. Nada saben los afanosos de las matinales sinfonías en rosa y perla, del sedante añil del cielo, de las tonalidades sorprendentes de las puestas del sol, cuando los lujuriosos carmesíes y los cinabrios opulentos se disuelven en cobaltos desvaídos y en el verde ultraterrestre en que se hastían los monstruos marinos de Böcklin. En la región superior, por sobre sus trabajos y anhelos, el viento de la tarde nos mece levemente. Esa es una aspiración de Torri, ser una de esas hojas que están en lo alto de los tilos a los lados de la carretera y contemplar la vida y convertirla en palabras. Esta estampa antigua. No cantaré tus costados pálidos y divinos que descubres con elegancia, ni ese seno que en los azares del amor se liberta de los velos tenues, ni los ojos grises o zarcos que entornas, púdicos, sino el enlazar de tu brazo con el mío por la calle cuando los astros de mi barrio nos miran con picardía, a ti, linda ramera, y a mí, viejo libertino. Ese es Julio Torri, y esas son probaditas nada más de lo muchísimo que podemos encontrar si lo buscamos y lo leemos. Ojalá así sea. Muchas gracias. Gracias, maestro Felipe. Para continuar esta mesa, toca el turno a la maestra Yolanda Osuna Huerta, quien es maestra e impulsora de la divulgación y estudio de la literatura tabasqueña a través de diversas actividades, y una de ellas es las jornadas pellicerianas, celebradas desde la década de los 90 y retomadas actualmente en la Secretaría de Cultura de Tabasco. Vamos a escuchar Yolanda Osuna Huerta. Bueno, muchas gracias y los vuelvo a saludar con el afecto y de verdad el gusto de que podamos haber compartido esta mesa redonda para la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco. Es trascendental y resulta de una manera significativa conmemorar el pensamiento lúcido y el talento creativo de Julio Torri a 50 años de su partida. Aprecio mucho la participación de ustedes, del maestro Felipe Garrido, de Vicente Quirarte, que son, como se ha dicho, miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, escritores que han dado luces a las letras nacionales
y que también además han sido y son fervientes promotores de la lectura. Agradezco su disposición para participar en esta mesa de análisis y algunas reflexiones muy importantes que se han hecho sobre la vida y obra de Julio Torri, quien, a decir de Alfonso Reyes, se expresó en una poesía sazonada, siempre de humorismo, y fue un artífice literario certero y breve. Es satisfactorio también y aprecio la participación del doctor Fernando Curiel, académico de trayectoria y especialista en letras, con una amplia obra en el campo de la creación artística y extensión de la cultura, y sin duda, bueno, muchas gracias también por lo que se ha dado en este contexto para la publicación que ya ha sido presentada y anunciada sobre todo. A todos, gracias por distinguir a Tabasco, por su tiempo, por su conocimiento y por su experiencia. Al maestro Francisco Magaña también por su valiosa participación en la mesa, pero también por la conjugación y la integración de la misma, porque han aceptado esta invitación a través del maestro Magaña y poder estar aquí. A Luis también por su coordinación. Julio Torri, ahora y siempre. Y yo más, sí quiero aclarar, más que especialista en la obra de Torri, es esto, es promover esta parte de la literatura mexicana, que nos corresponde además en una función y atribución, sobre todo en esta parte de fomento de la lectura, y cómo no reconocer y conmemorar a Torri, teniéndolo, como mencionaremos y como se ha dicho, como patrimonio inmaterial con su colección aquí en Tabasco. Así que, bueno, Julio Torri, ahora y siempre. A los 50 años, la vida se va quedando atrás, como el paisaje que se contempla desde la plataforma trasera de un coche de ferrocarril en marcha, paisaje del cual va uno saliendo. Julio Torri. Hoy la figura de Torri ha vuelto a las páginas de diarios y revistas con fuerza inusitada. Es uno de nuestros clásicos que forma parte de la colección inmaterial de Tabasco. Su acervo bibliográfico se resguarda celosamente en la Biblioteca Pública del Estado, José María Pino Suárez, y está constituida actualmente por 6.896 ejemplares que abordan temáticas diversas de la literatura universal. De ellas destacan 1.500 ejemplares que se encuentran bellamente encuadernados en piel, y el repertorio de revistas comprende 406 números, en su mayoría sobre temas de poesía y literatura general. Sumergirse en las obras de esta colección especial, que hoy está en un proceso además de digitalización para garantizar su conservación y facilitar su consulta, es toda una experiencia cultural y permite recrear de manera esplendorosa el tránsito de las ideas a los textos y luego a los libros. Acercarse a ella es paso obligado para lectores avesados de las obras de muchos clásicos españoles, franceses e ingleses. Como dijo el maestro Garrido y como se ha mencionado aquí, pues para homenajear a Torri hay que seguirlo leyendo, y además de estos libros presentados y comentados, hay toda la posibilidad para seguir investigando a través de esta valiosísima colección que forma parte de una de las colecciones especiales de esta maravillosa biblioteca establecida en 1989. Como parte del especial homenaje que se le brinda este año, publicaremos el libro Julio Torri de la A a la Z, que ya se ha mencionado, y que también, bueno, agradecemos esta coordinación para que este mismo año, por parte de la Secretaría, pueda presentarse ahí sí y ver la luz una parte de toda esta obra, y sobre todo en esta edición tan especial. La obra de Torri sube de tono en los años 20, cuando se comprueba que el autor de Fusilamientos trae entre sus manos una prosa innovadora, libre, abierta al futuro,
y que sus ensayos y poemas están por encima de muchos de sus contemporáneos. Profesor de literatura, amante de las palabras que trató con delicadeza, se erigió como un prestidigitador del lenguaje que rompía con la tradición para crear su estilo imperturbable. Estas paradojas hablan de Torri y su articulada originalidad. Conocida la vocación de Torri por imaginarse otro, por jugar con la realidad y la ficción, voltear el sentido de las palabras de forma y fondo, importa más que nada su vocación por el arte de la palabra, a la que, sin ninguna formalidad férrea, se dedicó de tiempo completo. En los años 20 el país se encuentra fisurado, herido en sus 4 esquinas, y la única forma visible de enfrentar una realidad lastimada es reinventarla. ¿No es acaso lo que hicieron los jóvenes Novo, Pellicer, Villaurrutia, Torri, Montellano y tantos más? Cuando una de sus admiradoras le dice: le gusto a los hombres, pero mi corazón todo yo soy para ti, que tan mal correspondes mi cariño, el lector entiende que está recibiendo no solo una confesión de amor, sino el testimonio de un alma indefensa ante el mundo y algo más. Sergio Zaizef le debemos muchos hallazgos que ya se mencionaba también por parte del maestro Garrido, que hizo a lo largo de su vida sobre las letras mexicanas, y en 2006 el regalo de un libro excepcional por su belleza y sus descubrimientos, Anywhere in the South, que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en enero de ese año. Ese es el título de un célebre poema de Torri, incluido en De Fusilamientos, pero lo acompaña un puñado de cartas que la tejana Esther Brown escribió a su amigo, su maestro en literatura, en el periodo de 1921 a 1929, lo que puso de nuevo en la historia de la literatura el género epistolar como generador de variados signos. Este género, siempre tan propenso al olvido, es una suerte de literatura sin fronteras, un testimonio de vidas en conflicto o en diálogo, de ideas y sensaciones que se cruzan en la historia de un país, y la confirmación de que la intimidad de los escritores debe ser puesta un día en la balanza de los historiadores, los biógrafos, los estudiosos de lo que llaman espíritu de época y de la nueva escuela que hurga en la vida cotidiana de la sociedad. Torri es iracundo e irónico, arropado en su escritura, la única con la cual podía salvarse de la fugacidad de los días, la soledad y el insomnio. Escribió una literatura de los márgenes que nos hace pensar en las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Humilde y melancólico, no soy más que un profesor adjunto que en los cursos veraniegos de este año explica en mangas de camisa La Quijotita y el Periquillo. Es una pieza de relojería de las letras mexicanas del siglo XX que vale la pena seguir difundiendo para que sea intensamente gozada. Y muchas gracias por su participación, y de verdad que aportamos para seguir leyendo a Julio Torri y conocer parte fundamental de su obra. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quisiera abordar algún tema, o si ya les parece bien para que cerremos la mesa, o quieren pues hacer alguna intervención sobre algún detalle que crean que les haya faltado o se les haya pasado. Nosotros podemos, como les reitero, editar y unirlo en su participación. Reiterar nuestro agradecimiento al gobierno de Tabasco. Es un privilegio que la tierra que posee y que tiene como misión custodiar el acervo bibliográfico de don Julio Torri, ahora publique esto que nació como un homenaje gracias al doctor Fernando Curiel, como director de la revista, en un número que fue realmente
no me canso de decirlo, ejemplar, y me da mucho gusto que el gobierno de Tabasco haya tenido la sensibilidad para entenderlo así y que ahora se vaya a convertir en un libro que nos va a hacer que Julio Torri siga vivo entre nosotros y siga cabalgando con plena salud. Muchas gracias. Bueno, mencionaba mi enorme complacencia de esta reunión, al igual que cuando hicimos el número de la revista con Vicente, fue una verdadera lección. Esta reunión ha sido también una extraordinaria lección para mí sobre Torri, y solo mencionar, porque puso el ejemplo Vicente Quirarte, una imitación torriana, ¿sí? El diálogo de los libros produce un rumor de hojas secas. Es así que concluimos esta mesa redonda virtual en torno a la obra, pensamiento y quehacer del maestro Julio Torri. Agradezco la presencia de quienes hoy nos han ayudado a motivar nuestro apetito lector. A todos, de verdad, muchas gracias y sigamos leyendo a Julio Torri. Antes de despedirnos, y bueno, ya cerrando la mesa de Torri, aprovechando que estamos reunidos, bueno, quisiera también comentarles que creo que está a la disposición de la investigación la colección de Torri. Le quería comentar al doctor Curiel, de hecho, tuvimos una reunión el año pasado con el doctor Mario Humberto Ruz, cuando estaba como director todavía del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. De hecho, tenemos ahí un convenio, y la idea precisamente era aprovechar esta parte, bueno, con estudiantes, claro, ahora con todo esto de la pandemia, pero la idea era eso, de estudiantes de la universidad que quisieran hacer estas investigaciones, venir a trabajar la colección. De verdad queremos, no solamente la de Torri, también está una colección maravillosa de Shuk, con los estudios del doctor Edwin Shuk, con los estudios mesoamericanos. Y bueno, ahí está eso, y lo dejo en la mesa, pero y ustedes que son, bueno, pues amantes de Torri, pues poder trabajarlo, y ya recordaba el maestro Vicente cuando Ciprián Cabrera Haas era director. Creo que visitar de verdad la biblioteca, y creo que en esta parte sobre todo de los jóvenes, poder cómo invitar, cómo hacer esta parte accesible para que se acerquen más a los libros fundamentalmente, y es un tesoro finalmente lo que hay en las colecciones especiales de esta biblioteca, ¿no? De la Biblioteca Pino Suárez. Así que creo que yo dejo la invitación en la mesa para ustedes tres, que son estudiosos y promotores de la cultura, pues que podamos en el futuro también hacer algo, ¿no? Muchísimas gracias, y creo que, bueno, pues están invitados. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad y también dejar algo sobre la mesa, y es invitarlos a que imaginemos qué clase de texto habría producido Torri después de sufrir una experiencia como la que estamos viviendo nosotros. Después de esta necesidad estoy seguro que esto despertaría alguna historia, alguna reflexión, trabajo, porque tendré que imaginarla y me gustará hacerlo. Muchas gracias por todo, por invitarnos, por celebrar esta mesa que ha sido, creo que muy ilustrativa, y muchas gracias. Muchas gracias y buena suerte a todos. Gracias. Adiós y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.